Bien, creo Alors que nous allons estamos commencer. listos para empezar. Un beau bonjour et bienvenue à cet Buenos días y espace bienvenidos a virtuel qui todos a nous este permet de espacio nous virtual rejoindre que d'un nos coin à permite l'autre de reunirnos de notre un rincón a continent et otro de nuestro peut-être aussi continente y au-delà des también océans. quizás más Puis allá de avant los d'aller plus loin, océanos. Antes de nous ir más voudrions dire lejos, que vous queremos pouvez decir que accéder pueden tener aux acceso traductions, a la en fait, à interpretación l'interprétation simultanée en cliquant dans la simultánea marge haciendo clic en inférieure la de parte votre inferior de su Zoom. Vous pantalla allez retrouver donc y van a encontrar un allí icône un icono dont c'est écrit interprétation. Vous que pouvez dice choisir interpretación y ahí la van a poder langue donc escoger de votre el choix. idioma de su preferencia. Liliana, para los que no entienden el francés, quisiéramos invitarlos a conectarse a la lengua de su opción, haciendo clic en el icono interpretación que se encuentra en el margen inferior del Zoom. Por lo tanto, eso les permitirá acceder a, a las palabras de cada uno y cada cual en el momento y en la lengua que sea. Alors, au nom du Centre de recherche en Entonces, en nombre éducation del et Centro de formation relative Investigación à en Educación l'environnement y et à Formación relacionadas con l'éco-citoyenneté el de ambiente y la l'Université du Québec à Montréal, ecociudadanía de la nous nous Universidad souhaitons de une Quebec en chaleureuse Montreal, queremos bienvenue à desearles ce una calurosa bienvenida a troisième este événement tercer des evento Journées de de las l'éducation Jornadas de relative à Educación l'environnement relacionada con el medio 2023. ambiente Donc, 2023. par ces journées consacrées Entonces, au estas domaine de jornadas l'éducation dedicadas al ámbito de la relative à educación l'environnement, relacionada con el nous medio entamons la ambiente, saison automnale estamos empezando pour ceux qui se trouvent au el Québec, otoño para los que están en en fait, Quebec, dans les continents en el nord du continente, en continent la des parte Amériques. norte de las Alors, Américas. nous entamons cette saison en soulignant Estamos 3 empezando esta dates qui temporada sont con tres importantes. Donc, fechas 3 muy dates symboliques dont importantes, les tres fechas significations marquent, simbólicas en ce qui nous que concerne, considérablement marcan notre pues de rapport manera à l'éducation, considerable nuestra aux relación enjeux con la qui concernent educación les peuples autochtones et y à que se l'environnement. relacionan con Donc, pueblos en premier, le 5 indígenas. octobre, Primero, el c'est la 5 de date où nous octubre, avons que es la démarré fecha les en que journées nosotros de l'éducation arrancamos estas relative à l'environnement, jornadas, est en effet la y journée es el Día internationale des Internacional enseignantes de los et des enseignants. Educadores Le y 12 las octobre, educadoras. El la 12 de journée octubre dite de es el découverte día des Amériques, pues de qui del commémore le début descubrimiento de de la las Américas, entre colonisation des comillas, Amériques, que conmemora et qui pues est el de plus en plus inicio de la reconnue, en colonización de las fait, par Américas y que la se reconoce résistance à cada ce vez más por la processus, resistencia et qui incite, donc y qui que invite à pues reconstruire les invita liens a reconstruir avec les las premiers peuples de relaciones ces con las continents. primeras naciones y Et sus finalement, le continentes, de 14 este octobre, continente. une des deux Y el journées 14 de internationales de octubre es uno de los dos l'éducation días relative à l'environnement. internacionales de la Ce educación sont sobre el trois medio dates ambiente. qui balisent le Son tres parcours fechas d'un que ensemble marcan el d'activités, recorrido de una séminaires, serie tables de rondes, actividades, conférences, seminarios, mesas offrant des redondas, regards complémentaires conferencias, que van sur a le brindar passé, le una mirada présent et complementaria sobre l'avenir el pasado, du champ de presente y futuro l'éducation relative à del ámbito de l'environnement la educación à l'Université relacionado du con Québec el à medio Montréal, au ambiente Québec et au-delà. en la Universidad de Alors, Quebec tout en au long de ces Montréal, journées, en ce Quebec y sont en de otros multiples lados. fenêtres qui s'ouvrent Son sur les jornadas en las que se maillages abren ventanas interdisciplinaires sobre foisonnants pues las relaciones qui favorisent interdisciplinarias que van l'éducation a relative à l'environnement. favorecer la Mais educación avant d'aller plus relacionada con el loin, ambiente. permettez-moi de dire 2 mots pour Permíteme dire un qui par sommes-nous de en fait. palabras con respecto Notre a centre, c'est quiénes un centre de somos. recherche Somos un centro de qui s'est donné investigación comme mission de que tiene contribuer como à misión l'avènement d'une contribuir société con la engagée dans la creación de reconstruction des una relations entre sociedad les personnes, les groupes comprometida en la sociaux et reconstrucción l'environnement, de en relaciones entre dynamisant las le champ de personas, grupos recherche dans ces sociales y domaines, medio tant ambiente. dans les milieux de Estamos l'éducation haciendo formelle que dans les investigación contextes en el d'éducation ámbito de la non formelle educación et formal, aussi educación informal d'apprentissage y informel, también de en aprendizaje informal, particulier répondant au sobre contexte todo actuel de para la mouvance obedecer al contexto sociale actual de los où la movimientos société sociales, donde civile la est appelée à sociedad jouer un rôle civil majeur dans tiene les que décisions desempeñar un politiques. papel Notre mucho centre más souhaite importante en la porter toma de attention à la decisiones dimension políticas. éco-citoyenne Nuestro du centro rapport à quiere l'environnement. centrarse, quiere Alors, c'est par les activités orientarse a intégrées de a la recherche, de dimensión formation et d'action ecociudadana sociale y su dans la relación con formation de el ses medio membres ambiente. que le A centre través de va las rencontrer actividades, sa mission. pues va a poder Pour la cumplir con su conférence que nous nous misión. présentons Para la aujourd'hui, conferencia nous que nous sommes tenemos el joints día de en hoy, collaboration nos avec les hemos unido en réseaux d'études colaboración con la Red de latino-américaines de Estudios Montréal Latinoamericanos et de le Comité pour Montreal les droits y humains en el Amérique Comité latine para du los Québec. Derechos Humanos Nous en América partageons Latina en avec Quebec, eux
compartimos des con todos préoccupations ellos communes preocupaciones que dans son ces temps comunes bouleversés et en estos dominés par une momentos, logique de pues donde dévastation des hay systèmes de una vie, lógica par devastadora une de los tendance sistemas de dominante vida y una d'extraction tendencia des richesses dominante de naturelles extracción de sans fin riquezas et de naturales sin fin dépossession y territoriale et d'injustice desposesión environnementale. territorial e injusticia Alors, nous ambiental. suivons Estamos avec grand siguiendo attention et con intérêt mucha l'émergence des atención y con propositions gran interés tentant la de faire emergencia de contrepoids propuestas que van et a qui se tratar de hacer proposent un de contribuer contrapeso à la y que construction buscan de nouvelles contribuir a la dynamiques sociales construcción de nuevas dans la dinámicas perspective sociales de répondre con el aux objeto de problématiques responder écosociales de pues notre temps, a las pour faire face problemáticas aux logiques de ecosociales de hoy marchandisation para dominante. hacerle frente a las lógicas Alors, nous sommes de la préoccupés d'intégrer mercantilización l'éducation relative à dominante. l'environnement Nos dans preocupa dans integrar les la educación processus relacionada éducatifs con el medio globaux, ambiente en los c'est-à-dire procesos d'accorder une educativos globales, importance au es développement decir, dar una dans le développement des importancia al personnes et des groupes desarrollo sociaux, de à las la personas y grupos construction de nos sociales para rapports que à Oikos, à la construyan Terre-Mère, una de relación con développer Oikos, que es la notre madre tierra, identité y écologique desarrollar nuestra identidad afin de ecológica contribuer à para bâtir así des contribuir attitudes, a de poder conduite, un construir savoir-faire et un savoir-vivre actitudes, ensemble dans comportamientos, la saber trame de hacer y vie saber selon une vivir éthique todos de vie. juntos según On una pourrait dire ética un sentir de vida. penser la Es terre, sentir, comme pensar la Orlando tierra, Falsborda, le como lo chercheur et dice sociologue Orlando colombien, l'ont évoqué. Falsborda, es el investigador y sociólogo Donc, il est dit que d'où la colombiano, justice, la donde la solidarité, le respect justicia, la guident nos solidaridad démarches. y el C'est donc respeto van dans a ce guiar contexte que nous nuestra accueillons avec un grand quehacer. intérêt cette Entonces possibilité queremos de abrir connaître a le damos a pacte escuchar con gran écosocial et interés esta interculturel du posibilidad de poner Sud, el Pacto une Ecosocial proposition qui Intercultural del émergeait Sur, de la una volonté d'une propuesta grande que surgió diversité de la d'acteurs et voluntad de una actrices à gran travers cantidad l'Amérique de latine, personas de América qui, Latina par ces pactes, que souhaitent de se a través doter de d'une este feuille de pacto quieren route dotarse pour pues de susciter les una transformations ruta para émancipatrices poder dont la réalité suscitar la problématique actuelle fait transformación appel. emancipadora para Nous poder avons pues alors le plaisir responder a la de souhaiter la realidad y a las bienvenue à une des problemáticas actuales. protagonistes Queremos dar la bienvenida a una de las ayant forgé cette protagonistas que ha proposition. Il forjado s'agit esta de propuesta. Liliana Se Buitrago. trata de Liliana Alors, Liliana Buitrago. Buitrago est Liliana Buitrago écoféministe, es ecofeminista, chercheur es et militante investigadora y es à l'Observatoire militante d'écologie politique de en el Venezuela Observatorio de et fait Ecología partie du groupe qui Política de promeut le Venezuela y pacte forma parte del écosocial grupo et que promueve interculturel el du Pacto Sud. Ecosocial Elle est Intercultural titulaire del d'une Sur. maîtrise en linguistique Es et titular de s'intéresse aux una études maestría en critiques du lingüística discours, y se aux mouvements interesa en los sociaux, estudios críticos del aux discurso, en los alternatives movimientos sociales, en post-extractivistes las et aux alternativas transformations post-extractivistas écosociales. y en las Elle a transformaciones participé à diverses ecosociales. expériences Participó en collectives diferentes de défense des experiencias semences, colectivas de de la defensa justice de las climatique, semillas, de la de justicia l'allaitement climática, humain, des soins, de los des économies cuidados, solidaires et de las de la economías biodiversité au solidarias y Venezuela, y la et a biodiversidad de également Venezuela. contribué à des Y también espaces contribuyó con los d'articulation au espacios niveau de international articulación tels que internacionales la plateforme como la latino-américaine et plataforma caribéenne latinoamericana y pour la caribeña justice para la climatique justicia et l'Assemblée climática mondiale y pour la l'Amazonie. Asamblea Mundial Nous para allons la lui laisser la Amazonía. parole. Vamos a Avec a darle plaisir. la Et avant palabra con ça, gran placer je voudrais vous y inviter, antes en fait, quisiera toutes les participantes et invitarlos participants, à pues a inscrire todos los vos que están questions et vos participantes a que commentaires hagan sus dans l'espace de preguntas clavardage. en la parte À la fin pues de la del chat conférence, notre y al invité final de la pourra conferencia répondre nuestra une à une invitada va a aux responder a interventions. sus preguntas. Merci beaucoup, puis Muchísimas je vous gracias laisserai la parole y le à voy a notre dar la chère palabra invitée, a nuestra Liliana querida Buitrago. invitada Liliana Buitrago. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor estar acompañando estas jornadas de educación ambiental del Centro de Investigación sobre Educación y Formación Medioambiental y Ecociudadana. Agradezco mucho a la Red de Estudios Latinoamericanos de Montreal, ¿no? Y al Comité por los Derechos Humanos también de América Latina por la invitación y abrir el espacio para, de alguna manera, poder compartir un poco, ¿no? En este breve tiempo, lo que hemos intentado hacer desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es una iniciativa que emerge en un contexto muy duro, en el contexto de la pandemia, durante la COVID-19 y que viene de la iniciativa de diversos activistas, intelectuales, compañeras militantes de diversos espacios en Abya Yala, que vienen trabajando desde el pensamiento de la ecología política latinoamericana, de los feminismos ecoterritoriales en Abya Yala, y que de alguna manera convoca
la necesidad de darle voces al pluriverso, como dirían nuestros compañeros Arturo Escobar y Alberto Acosta y otras tantas que han estado en el trabajo del hilar las voces de Abya Yala en esta hermosa noción. De alguna manera explicar el contexto es siempre un trabajo de repaso, ¿no? Por el corazón es un poco doloroso en la situación en la que andamos, ¿no? En la que estamos, en términos de, bueno, de reconocimiento de la naturaleza, que es de alguna forma el reconocimiento de nosotras mismas herida, en degradación, agotada, contaminada, ¿no? Y la profundización de las crecientes desigualdades y violencias diversas en los territorios. Esta degradación de los ecosistemas, este agotamiento de alguna forma de los recursos frente al mandato de conquista, de explotación, como dirían Rita Segato y Maristela Svampa, nos ha llevado a pensarnos naturaleza también desde las academias, desde los espacios de militancia, en escucha de muchísimas de las voces que en Abya Yala desde hace mucho tiempo vienen construyendo alternativas en tiempo presente, ¿no? Nosotras reivindicamos la justicia ecológica desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, y esto es la defensa de los derechos de la naturaleza. Igualmente la justicia ambiental, que está relacionada pues a derechos ambientales, ¿no? Y somos de alguna forma una región en donde la defensa de los derechos de la naturaleza es una propuesta innovadora, una propuesta de alguna forma que busca la reparación y la reconstitución del vínculo del que más adelante estaremos hablando en perspectiva ecofeminista, nuestro vínculo con la naturaleza. Aunado a esta situación de los ecosistemas, de vulneración de la justicia ecológica y ambiental, vemos esta situación como un empeoramiento de varias crisis que se encuentran entrelazadas: crisis social, económica, política, ecológica, sanitaria y geopolítica. Y de esta forma tratamos de generar reflexiones, de tejer las propuestas y nuestros sentipensares alrededor de esta visión multiescalar. Vemos con preocupación que el debilitamiento de las instituciones y las prácticas democráticas en todo el mundo están fortaleciendo las extremas derechas, los autoritarismos y la potenciación de la cultura de la guerra, que al final es una guerra contra la vida, que es una guerra contra la naturaleza y contra los cuerpos feminizados. Todos los espacios que se dedican a los cuidados ecoterritoriales, por ejemplo. Andaremos también un poco más al respecto. Dentro de las propuestas para, digamos, del orden mundial establecido, hegemónico, lo que nosotros denominamos desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, la transición verde corporativa, desde esas propuestas se han generado nuevas formas de extractivismo. Nuevas formas de extractivismo que acompañan, como ya mencioné, a esta transición verde y que impactan y que están causando y seguirán causando en términos de la expansión que implican, pueden seguir implicando zonas de sacrificio, el establecimiento de zonas de sacrificio en los sures globales. Estas grandes corporaciones comienzan a hablar de transición justa y presentan lo que Breno Bringel y Maristela Svampa denominan el consenso de la descarbonización, como si fuese un fin en sí mismo, ¿no? Y que oculta que este consenso de la descarbonización reproduce la misma lógica de despojo y de expoliación a la base del consenso de los commodities. Esto es
que se requiere para desarrollarnos además, la extracción ilimitada, depredadora, y que atenta contra las relaciones de interdependencia y ecodependencia para el sostenimiento de la vida, que se requiere la extracción de estas grandes cantidades de commodities, afectando e impactando fuertemente nuestros territorios. Esto está enmarcado entonces en una crisis civilizatoria que nosotras desde los feminismos identificamos como una crisis de los cuidados, pero también es una crisis ética de los cuidados, no solamente que tiene que ver con los cuidados en su estricta forma condicionada al trabajo doméstico, sino al trabajo de los cuidados ecoterritoriales y de los cuidados de las dinámicas y la recreación necesaria para la reproducción de los ecosistemas. Y entra dentro de una emergencia de alguna forma feminista porque reproduce la colonialidad sobre los espacios feminizados. Es una crisis originada por la modernidad, el racismo y al final un sistema que es hetero, cis, patriarcal, ¿no? En ese sentido, nosotras desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur hemos estado en permanente diálogo con otros sures, no solo con los espacios de reexistencias en Abya Yala, en donde muchas y muchos hacemos trabajo, hacemos vida, acompañamos, visibilizamos, trabajamos por, desde y con ellas, sino además con otros sures, en búsqueda también de alguna forma reconocernos en los mismos sistemas de opresión y dominación de estas falsas soluciones, de estas transiciones injustas e impopulares. En ese sentido, a finales del año pasado y principios de este año, hemos estado trabajando en el manifiesto de los pueblos del sur por una transición energética justa y popular. Y este es un manifiesto que fue construido en diversos diálogos, como les he contado, junto a compañeras y compañeros de Asia, África, e incluso en discusión con compañeras y compañeros de los sures y los nortes globales también, ¿no? En el entendido de que hay muchos nortes en los sures y sures en los nortes, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, tiene una vocación a la visibilidad, a darle voz a las problemáticas desde los sures globales, así se ha denominado. Este manifiesto hace una denuncia directa a la transición energética corporativa, como ya hablábamos, que implica esa ampliación, ¿no?, de las zonas de sacrificio en los sures globales, y que de alguna forma contribuye a que persista el legado colonial patriarcal. Y también la trampa de la deuda. Ya veníamos haciendo un trabajo antes de la construcción del manifiesto en denuncia de las deudas eternas, de las deudas externas, eternas, desde este espacio del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, y definitivamente frente a la transición energética corporativa, que sigue perpetuando estas deudas de alguna forma y causando nuevas deudas ecológicas sobre los territorios, declaramos que la energía es un derecho, que es un derecho además elemental, que es inalienable, y que el objetivo es la democracia energética popular. Por eso se rechazan las falsas soluciones que de alguna forma perpetúan el colonialismo energético. Igualmente, en ese manifiesto, y ya hablando más en profundidad sobre esto de las deudas, creemos que las deudas tienen que venir acompañadas, el pago de las deudas ecológicas, tienen que venir acompañadas de políticas de reparaciones por esas pérdidas y daños sufridos en los pueblos, las comunidades indígenas, grupos vulnerables, las comunidades locales, por la minería, por las grandes
proyectos de megarepresas, por la energía sucia, y por eso apoyamos los proyectos para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo y su legítimo derecho a la autodemarcación de los territorios. Igualmente ha sido muy importante para nosotras y nosotros rechazar la ampliación de la frontera hidrocarburífera. Y esto, de alguna forma, en tiempo reciente, cuando el manifiesto estaba allí, digamos, presente, pero ha cobrado una nueva fuerza, nosotras abogamos por la yasunización del mundo. Esto que es que ante el reciente éxito en el Yasuní de la consulta popular que se hizo, que es vinculante, de dejar el petróleo bajo el subsuelo, en donde el pueblo ecuatoriano dijo definitivamente que decide dejar el petróleo bajo el subsuelo en ese espacio, sentimos que este tipo de propuestas democráticas, como las consultas populares y otras muchas por venir, generan las condiciones sociales, laborales necesarias para abandonar el extractivismo y poder transitar hacia realmente un futuro sin combustibles fósiles, ¿no? Eso está a la base de nuestro manifiesto, eh, porque, bueno, para nadie es un secreto que detrás de esta expansión, de este extractivismo, hay millones de vidas que se han perdido de defensoras y defensores en Latinoamérica que han muerto en la protección, buscando la protección efectiva de los territorios, y pedimos que se les proteja, en especial a los pueblos indígenas y mujeres, que son quienes están en la primera línea de esa resistencia contra el extractivismo. Y a nivel ya más geopolítico, tenemos una fuerte denuncia a los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Se debe detener los acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales y que al final lo que hacen es precisamente promover mayor extracción y refuerzan el colonialismo. Luego de una discusión, estos diálogos que les hablaba y también algunas giras y reuniones internacionales para hacer incidencia en los nortes globales, regresamos y nos reunimos desde el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, presencialmente en Bogotá, que es para nosotros el epicentro de mucha esperanza en este momento en términos de energía que se está moviendo esperanzada desde nuestras compañeras y compañeros para el logro de una transición justa y popular, y en donde muchas fuerzas se están poniendo y cuerpos y cuerpas, como decimos en Latinoamérica, para la consecución de una mayor justicia ecológica. Y allí estuvimos y emitimos un documento que se llama la Declaración de Bogotá, hacia un pacto con la tierra, geopolítica de las transiciones y resistencias. Ambos documentos, tanto el manifiesto como la Declaración de Bogotá, la pueden conseguir en línea, y que refuerza estos puntos expresados en el manifiesto, pero además fija una agenda, ¿sí?, en donde le damos un poco de mayor forma luego de haber tenido reuniones con movimientos feministas y de promoción y fortalecimiento de los sistemas de cuidados en Latinoamérica. Le damos centralidad al paradigma de los cuidados en la organización de nuestra sociedad, en nuestra agenda programática, de alguna forma, porque, bueno, sentimos que absolutamente todos estos puntos son posibles sí, solo sí, los cuidados se colocan en el centro y la perspectiva, digamos, sobre los cuidados logra ampliarse
para la inclusión de los cuidados ecoterritoriales, en donde el cuerpo feminizado, espacios feminizados de cuidados, como los de las comunidades indígenas y los cuidadores de los comunes en Latinoamérica, pues encuentran en este momento sus derechos vulnerados. Y en ese sentido, pues, igualmente volvemos a hacer en el documento de la Declaración de Bogotá, hacemos una visibilización de que es necesario afrontar la deuda ecológica y las deudas eternas nuevamente, y que en términos de propuestas específicas, para poder articular justicia ambiental con justicia social, es necesaria una transformación socioeconómica que sea profunda. En ese sentido, como un primer paso, proponemos la renta básica, que pueda estar asentada sobre sistemas impositivos progresivos, que idealmente puede formar parte de una transformación más integral hacia la desmercantilización de la vida y que expanda las infraestructuras públicas gratuitas y los comunes. En ese sentido, también hemos realizado espacios de reflexión sobre la renta básica universal, y seguimos abogando por esta propuesta. Pensamos que más allá bueno, se habló mucho durante la crisis de la pandemia sobre esta iniciativa desde diversos espacios, y nosotras consideramos que es una propuesta esencial para iniciar el camino de la construcción de infraestructuras desmercantilizadas y que puedan contribuir en ese camino. También la defensa de la plurinacionalidad, la integración regional soberana, la prioridad sobre las economías locales. Y en ese sentido, apoyamos la construcción de un pacto fiscal regional. Eso está entre las propuestas del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, y retomamos además las demandas, ¿no?, de la, digamos, expansión de zonas de sacrificio, las denuncias que se hacen contra la expansión de zonas de sacrificio con alta toxicidad, y además considerando que no solamente tienen que ver con la expansión del modelo extractivista primario explotador, sino por ciertas formas de desarrollo industriales, como los que ocurren en países como Chile, como Bolivia. Vemos como en el Triángulo de Litio, por ejemplo, hay ciertas formas de desarrollo industrial corporativizado que operan para establecimiento de zonas de sacrificio o la proliferación de zonas económicas especiales gracias a las relaciones, por ejemplo, con países como China, ¿no?, en Latinoamérica. Por otra parte, y esto es algo que para nosotras, desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, está digamos, en formulación y debate, porque es, digamos, un aspecto que ha sido poco discutido en Latinoamérica, pero está muy asociado con los ecofeminismos. Creemos que las alternativas de producción tienen que tener una ética interespecie y tienen que cuestionar las relaciones de poder que están caracterizadas precisamente por la dominación y explotación de seres sintientes no humanos. Y que esto lo que hace es perpetuar, pues, la falta de ética interespecie. Está legitimada por una visión antropocéntrica sobre la cual también nosotras abogamos. Queremos desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, desracializar, reparar y sanar nuestro vínculo con la naturaleza. Que creemos o planteamos que la desvinculación de las estructuras económicas,
sociales y culturales impuestas desde el modelo que impone en los combustibles fósiles, eh, ha desvinculado las subjetividades políticas de la naturaleza de alguna manera, y ha promovido el mandato de explotación de la naturaleza. Y todo esto cae en los imaginarios desarrollistas del dorado, de la conquistualidad, como dice Rita Segato, de los territorios, ¿no? El régimen de dueñitud del que ella habla. Por otra parte, frente a lo que hablábamos del consenso de la descarbonización, creemos que para que la descarbonización de alguna forma, que es necesaria, más allá, digamos, o mejor dicho, fuera o haciendo la denuncia sobre este consenso de la descarbonización, reconocemos que tiene que haber una descarbonización efectiva, pero que esta descarbonización tiene que apuntar a una salida de la comodificación para no consolidar nuevas formas de extractivismo y estas áreas de sacrificio. Y en ese sentido apoyamos a las iniciativas que están de manera permanente profundizando, trabajando, visibilizando, mapeando las falsas soluciones en los territorios. Abogamos por una expansión del presente. ¿Qué significa esto? Que creemos que las transiciones están ocurriendo ya en una multiplicidad muy grande de experiencias, comunidades, de territorios. La transición ecosocial justa es un proceso de transformación integral y no es una promesa de futuro. ¿Por qué? Porque ya está ocurriendo. Ocurre en montones de territorios mientras estamos en este momento hablando. Y es en esos espacios donde la vida, la reproducción de la vida deseada que soñamos, que estamos, que queremos promover, se está dando. Más allá de romantizar esas experiencias, creemos que allá hay muchas respuestas que debemos buscar, como por ejemplo las que están relacionadas a la autonomía y la soberanía alimentaria, desde modelos como la agricultura regenerativa y otras tantas, ¿no? Y que estos son pilares de la transición ecosocial justa. Y que también debemos pensar las ciudades, ¿no? El derecho a la ciudad, cómo está vinculada a la justicia ecológica, eh, a nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Y de relacionarnos. Entonces abogamos por nuevas formas de vivir en las urbes, ¿no? Todos estos aspectos que he mencionado están vinculados a, obviamente, este mandato de conquistualidad, a este mandato de explotación, ¿sí? Que está basado en la idea de que la naturaleza es obviamente algo a ser expropiado, que se puede explotar, y a los dualismos heterosis patriarcales. ¿En qué sentido? En que hemos colocado, como decimos desde los ecofeminismos, a la producción por encima de la reproducción, y en esos dualismos hemos establecido un marco de referencia para interpretar nuestra relación con los otros, con las otras, con los seres no, todos los seres no humanos, con lo no humano en general, con la naturaleza. Entre estos dualismos, ¿no? Hay muchísimos, pero digamos que eh, incluso están realmente muy metidos, eh, están en nuestros huesos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras maneras de ver el conflicto, en nuestras maneras de opinar sobre la vida, sobre las cosas. Y lo más grave, en la manera en que explotamos, en la manera en que conquistamos como sociedades a lo otro, al otro. La división hombre-mujer, humano-animal, materia-espíritu, cuerpo-mente, lo público y lo privado, los nortes, los sures, lo civilizado y lo salvaje y lo primitivo, el individuo por un lado, la comunidad, lo blanco, lo no blanco, y así sucesivamente.
Eh, y en ese sentido, esta manera de pensar dualista, esta manera dicotómica de ver las realidades, ha generado muchísimas violencias. En el caso de las violencias contra los espacios y cuerpos feminizados, esta división dejó a la mujer al, del lado de la naturaleza. Por lo tanto, en ese lugar en donde se debe explotar, apropiar, ¿no? Y afirmamos que las violencias contra las mujeres y las violencias contra la naturaleza son violencias gemelas, son violencias que están eh, relacionadas por, de alguna forma, el mismo pensamiento dualista, el mandato de conquistualidad, y que en ese sentido es necesaria una ecologización de los feminismos, una búsqueda de explicaciones, pero también de formas de reexistir desde la comprensión de esta división. Digamos que el derecho al territorio, a nuestra autonomía, a la soberanía alimentaria, eh, a los derechos sexuales y reproductivos, pues siempre han sido temas de agenda eh, de los ecofeminismos, ¿no? Y que es importante el autocuidado y el autoconocimiento y también la promoción eh, de estas nociones, de estas agendas, porque también constituyeron agenda durante los años 80 y 90 dentro de los feminismos para lograr de alguna forma recuperar y reimpulsar ese vínculo tan importante entre feminismo y ecologismo. En Avia Yala, en Latinoamérica, hay un universo muy grande de feminismo. Es uno de los espacios, yo digo, más ricos en términos de formas de defensa y de reexistencia de los espacios, de las políticas en femenino, por así llamarlo, más allá de los feminismos, para utilizar el término de Raquel Gutiérrez Aguilar, una pensadora y compañera mexicana, de las diversas políticas en femenino. Y en ese sentido existen los feminismos comunitarios, antipatriarcales, feminismos populares, antiextractivistas, territoriales, decoloniales. Están los feminismos negros muy presentes, los feminismos afro, y la compañera Maristela Vampa ha de alguna forma eh, acuñado digamos, tomado esta gran constelación de diversidad para hablar de los ecofeminismos territoriales un poco, ¿no? En el sentido de que desde Latinoamérica los feminismos ecoterritoriales son feminismos que no sacralizan la naturaleza o esencializan el vínculo con la naturaleza, sino que más bien se plantean desde la defensa de la tierra y desde el territorio. Y que ese vínculo con la naturaleza está sentado sobre el vínculo con el cuerpo, pero también con aspectos espirituales, y en una forma epistemológica relacionada con los afectos, con las emociones y los espacios de cuidado de las mujeres, ¿no? Lo que Cristina Vega llama también el común reproductivo, ¿no? Estos son feminismos que hacen la defensa del agua, eh, promueven la agroecología, tienen muchísimas propuestas, ¿no? Eh, y de alguna forma constituyen, o bueno, de alguna forma no creemos que constituyen respuestas a la crisis ambiental, a la crisis climática, a la crisis de la pérdida de la biodiversidad y a la metacrisis también, es decir, a la crisis de la comprensión de lo que nos está ocurriendo. Digamos que de alguna forma todas estas crisis múltiples que están solapadas, que hacen esta situación en la que nos encontramos inmersos, de alguna forma han sido abordadas de manera seccionada, de manera separada
e incluso en las instancias internacionales son trabajadas de manera diferenciada, ¿no? Diferenciada y dividida, ¿no? Está la instancia que ve el tema de las mujeres, la instancia que ve el tema de la alimentación, la instancia que ve el tema, etcétera, ¿no? Para la búsqueda desde los estados de soluciones, pero también en términos de la producción del conocimiento colonial científico, están divididas, etcétera, ¿no? Y de alguna forma esto ha producido una crisis de comprensión de lo que nos está ocurriendo por estas divisiones eh, que están muy marcadas por los dualismos que yo antes explicaba, ¿no? De alguna manera, algunas de las formas de valoración del vínculo con la naturaleza que hacen los grupos de mujeres y comunidades indígenas y espacios de trabajo alrededor de estas relaciones con estos espacios de las comunalidades en Latinoamérica. Desde allí emergen nociones que nos hacen pensar y reflexionar en clave político-filosófica, pero también de las prácticas concretas posibles para las transiciones justas. Eh, Algunas de estas les llamo yo representaciones discursivas que constituyen prácticas socio-ecopolíticas. Llevan implícito, está allí expresado el vínculo profundo con la naturaleza, es lo que podrían o se denominan ecosofías, ¿no? Y plantean de alguna forma que el discurso está en reformulación permanente, es un movimiento constante y que está constreñido y potenciado por las relaciones de poder, ideologías y órdenes sociales, y los órdenes que en esos espacios las ideologías, las formas en las que el poder se lleva, de alguna manera nos dicen muchísimo, porque la reproducción de la vida y el discurso implícito a la reproducción de la vida eh, está atado a hechos que son materiales, a aspectos relacionales, pero además espirituales y biocentrados. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Hay algunas nociones como que ya son clásicas en la literatura académica, ¿no? Pero que son ancestrales. Por ejemplo, la forma en que el bienestar se resignifica a través del buen vivir, ¿no? El summa causai, el summa camaña, en Aymara, ¿no? En el lenguaje de los pueblos de Abya Yala, expresan formas otras de sostenibilidad de la vida frente a la preeminencia del mercado, que creemos que son importantes como propuestas, ¿no? Políticas, y que tienen que ver y están vinculados también a formas de la economía que son más asociadas a las economías del cuidado, en donde las actividades económicas están entretejidas, ¿sí? Eh, con el sostenimiento de los territorios, con la recreación de los territorios, más que con las relaciones mercantiles, ¿no? Y esta idea de sostenimiento de la vida, que viene precisamente desde los feminismos, desde las economías feministas, creemos que también da muchísimas claves para, para poder ayudar a esta crisis, o bueno, para combatir la crisis de comprensión de precisamente las multicrisis, ¿no? Para poder entender las multicrisis, la idea de sostenimiento de la vida es, yo creo, clave. ¿Por qué? Porque nos plantea aspectos como la desigualdad sexual, la desigualdad en la división sexual del trabajo y cómo esto puede impactar los procesos identitarios, logra unir de alguna forma lo cotidiano, la familia, la crianza, los cuidados,
con áreas de la economía y de la vida que son estructurantes y que se encuentran en este momento muy precarizadas a nivel global, eh, y permiten pensar los cuidados y la ciudadanía, eh, y nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Eh, el cuidado para repensar la ciudadanía, la acción política, la existencia como condición para la vida en común. Y en ese sentido, una organización eh, que logre de alguna forma contravenir, ¿no?, las desigualdades de género. Por otra parte, pone a dialogar el sostenimiento de la vida, ¿no?, que tiene que ver con la reproducción, con los cuidados y con la naturaleza, pues como hemos dicho, es necesario también la consideración de los cuidados ecoterritoriales. Pone también a dialogar, por ejemplo, la relación entre pobreza, protección social y el rol de las mujeres y cuerpos feminizados en el cuidado, y cómo eso está conectado con los derechos de la naturaleza, porque como requerimos de condiciones materiales y espirituales, y eso está muy anclado a la relación con la naturaleza para muchas comunidades, pues esas formas, esos anclajes nos permiten ver otras epistemologías, otras formas que de alguna manera mm, puedan hacernos pensar naturaleza, puedan traernos de nuevo a pensarnos naturaleza. Una de esas nociones, por ejemplo, es la de cuerpo-territorio, que es una noción que proviene de los feminismos comunitarios de Abya Yala, en especial Guatemala, Centroamérica, entre otras, y que precisamente establece o plantea, ¿no?, eh, cómo hay una vinculación muy fuerte entre la explotación y la conquista de los territorios y la conquista de los cuerpos de las mujeres, y que las violencias ecoterritoriales son violencias que se sienten en los cuerpos de las mujeres, son los cuerpos de las mujeres las que son violadas, los que son eh, violentados, y en ese sentido el cuerpo es también el territorio. Luego de allí, la noción ha tomado muchísimas formas, interpretaciones y también aplicaciones, ampliaciones que contribuyen de alguna forma también a la comprensión de las violencias ecoterritoriales, eh, y al lema que muchas feministas comunitarias y ecofeministas sostienen de, bueno, el cuerpo como primer territorio de conquista, ¿no? Y de alguna forma estas nociones que hacen esta indicación importante entre naturaleza y cuerpo, entre naturaleza eh, y lo humano, eh, hoy en día nos dan claves para la consecución de alguna forma de justicia ontológica, como dice Arturo Escobar. Otra noción, por ejemplo, bueno, por el poco tiempo no podría hablar mucho de estas nociones, pero es la de terricidio, que la noción de terricidio es una noción que trabajan, o mejor dicho, que nombran las compañeras del movimiento de mujeres indígenas de Gualmapu, mapuches, mujeres mapuches, que expresan en un término, terricidio, la denuncia a en los feminicidios, los transfemicidios, los epistemicidios, ¿sí? Y las violencias espirituales de alguna forma también. ¿En qué sentido? En que cuando se violenta un territorio, este territorio tiene una carga sagrada para la comunidad y también se está violentando el vínculo espiritual. Y que cuando se violenta ese territorio, o que para la consecución de la explotación de muchos territorios, es necesario
la perpetuación de femicidios, transfemicidios y toda una serie de violencias que, eh, que implican además el borramiento de los saberes ancestrales de esas comunidades y que va más allá solamente de los commodities que están presentes en ese territorio. Y este tipo de nociones, de denuncias hechas nociones que las comunidades de Abya Yala nos plantean, constituyen de alguna forma espacios de reflexión, lugares de enunciación, desde donde también pensarnos las alternativas a los extractivismos, ¿no? Porque, bueno, la salud de los ecosistemas, los problemas de distribución ecológica, los impactos de los conflictos ecoterritoriales, estas zonas o territorios de sacrificio que se están instalando de más en más, que están basadas en la infravaloración de estas relaciones de interdependencia, es decir, de las relaciones entre seres humanos y de codependencia, es decir, de nuestra relación con la naturaleza y nuestra dependencia de la naturaleza. Bueno, esto es, digamos, estas relaciones han sido infravaloradas y esto atenta en contra de la reproducción y la sostenibilidad de las redes de vida todas. En ese sentido, hay una noción súper poderosa que Amaya Pérez Orozco, una ecofeminista, una feminista muy potente española, utiliza, que es, bueno, es necesaria la reproducción de vidas vivibles, el trabajo de sostenimiento de la vida y la reproducción de vidas vivibles, ¿no? De esta manera, estas propuestas que desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur hacemos en el Manifiesto de los Pueblos del Sur y en nuestra Declaración de Panamá, de alguna forma y a través de, obviamente, la transversalización del eje de cuidado, aboga por el reconocimiento de las políticas en femenino para la transformación civilizatoria, la visibilidad de las violencias ecoterritoriales como violencias de género, la necesidad de reconocer estas violencias ecoterritoriales como violencias de género, en especial ante la urgente protección de las y los defensores de los territorios y las instituciones y saberes ancestrales como legados también en femenino. Abogamos por el cuidado del sí, del otro, de la comunidad y de los territorios, aguas y espíritu. Al final se trata de la consecución de esto que nos decía, que dice Arturo Escobar, nuestro compañero del pacto, de la justicia ontológica. Esa justicia que nos dice que los mundos, todos los diferentes mundos que habitan el planeta, que constituyen el pluriverso, también tienen que tener un derecho igual en condiciones simétricas con los mundos dominantes a proporcionar y proponer soluciones y vías y caminos hacia las transiciones. Así dice literalmente nuestro querido Arturo. Bueno, yo dejo hasta acá la exposición de hoy y les agradezco muchísimo por invitarnos desde el pacto al Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur a través de, bueno, esta perspectiva ecofeminista que hemos venido tejiendo entre las compañeras que hacemos también parte del espacio, en discusiones diversas con las y los compañeros, y dejo abierto también un poco a preguntas que quieran hacer a través del chat. Merci beaucoup, muchas gracias Liliana. Merci infiniment por Muchísimas cette gracias, présentation Liliana, si por esta riche, presentación si tan profonde, si enriquecedora, tan inspirante, profunda, tan qui nous permet inspiradora de y connaître que plus en permite conocer profondeur en en fait mayor profundidad l'axiologie la axiología de ces pactes de en fait este qui pacto, se veut une que proposition es una novatrice. propuesta On le voit bien y se puede inspiré, bien ver, pues, que se raciné dans inspira y une está diversité de sources, enraizada en una diversidad d'itinéraires, de de
d'expérience, de recursos, trajectoire experiencias, et qui trayectorias, cherchent donc itinerarios y que à buscan mettre de l'avant une sorte de tratar plateforme de de presentar una réexistence plataforma de de laquelle, existencia à travers dentro laquelle de la se cual o a doter, través de de, la comme je disais cual tout à l'heure, pues se d'une feuille dotan, de como se route dijo, de vers les una hoja de transformations qui ruta hacia la s'imposent. transformación que se Je impone. laisserai Yo le d'abord, avant d'aller plus dejaría, loin, antes de ir más nos lejos, participantes et nos a participants se nuestras prononcer. Puis on a participantes y déjà nuestros une participantes question a inscrite ver dans si le hay preguntas. Hay clavardage. una que está en el chat ya. Je viens de consulter Estoy nos viendo y interprètes hay qui éventuellement solamente on pourrait ouvrir les microphones si podríamos vous abrir los avez une qualité de micrófonos si son tienen appropriée pour una pas buena un bruit calidad de ambiant sonido y si no tienen un extrême ruido ou trop ambiente fort qui extremo puisse o muy fuerte perturber que pueda l'interprétation. perturbar la Mais interpretación. on a déjà une première Pero ya question tenemos una inscrite que nous primera a envoyé pregunta que Kylian. aparece en el chat que Alors, mandó je crois Kilian. que Así Liliana, es tu que peux la Liliana, yo lire creo que la sur la puedes notion leer de terricide. sobre la noción de Liliana, hay una terricidio. pregunta sobre la noción de terricidio. No sé si la has leído ya o te la puedo leer. La noción de terricidio tendría relación con la de ecocidio o se concretaría más sobre los territorios y las comunidades que los habitan. Sí, en realidad es una disputa que las compañeras, yo les he entrevistado, pero la compañera Moira Millán, Erwin Millán, y bueno, todas las compañeras del movimiento de mujeres indígenas tratan de disputar a la noción de ecocidio. O sea, una disputa a la noción de ecocidio para, de alguna forma, visibilizar cosas que el término ecocidio no visibiliza, como las violencias espirituales y las violencias contra las comunidades, contra las diversidades también, porque el transfemicidio entraría dentro de esta categoría, y el epistemicidio, ¿no? Entonces, digamos que es una disputa frente al término ecocidio que dejaría por fuera estas dimensiones, sí, básicamente de las políticas de lo sensible y que están relacionadas a la reproducción de la vida en términos del pueblo de Wilmanco, pueblo mapuche, ¿no? Especialmente de las comunidades del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Ellas lo explican muy bien, digamos, no en sus redes sociales, por lo que en su espacio de debate y de difusión, por si alguien quisiera seguirles y también apoyarles, ¿no? También en esta difusión de la noción que me parece muy poderosa en momentos de necesidad, de reconciliación epistémica con la intuición, con las políticas de lo sensible y con la visibilidad de que no solamente se vulneran los cuerpos, sino también nuestras espiritualidades con los extractivismos diversos. Merci, merci Liliana. Me pregunto si continúo en francés o en castellano, considerando que la audiencia, creo que Hugues, tú eres capaz de seguir los intercambios y creo que el resto de la audiencia más bien se maneja en castellano. Y bueno, aquí tenemos un saludo y un comentario, me parece, de Socorro desde Popayán, en Colombia. Entonces, un saludo a la Corporación de Mujeres Ecofeministas. Gracias, Socorro. No sé si quieres agregar algún otro comentario o pregunta. Muchas gracias por su saludo. Est-ce que tu pourrais activer su micrófono? ¿Podrías tú activar Buenas su noches. micrófono? Ahora sí, la escuchamos perfectamente. No, pues muy grato escucharla, Liliana, por ese trabajo, por ese enfoque, por esa convicción del trabajo ecofeminista, que por lo menos en Colombia es relativamente poco, si se quiere, como enfoque, análisis teórico, análisis pues investigativo. Yo sé que esos ecofeminismos, como decimos nosotras en Comunitar, han nacido justamente de esas luchas territoriales, de esos procesos comunitarios, de esa resistencia, sobre todo indígenas, afro,
de todas estas poblaciones vulneradas en las que hemos aprendido y hemos resistido ante la barbarie y la explotación y el extractivismo que, como sabemos, es un extractivismo no solo de minerales, de recursos hídricos, sino una expropiación de los saberes de las comunidades y una vulneración atroz de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, pues muy, muy atenta yo aquí escuchándolas a nombre de la organización. Somos una organización que llevamos un buen rato, inclusive por ahí ustedes, no sé si fueron ustedes, tenemos un artículo venezolano justamente, que no recuerdo, de hace unos añitos que recogen, digamos, como organizaciones que nos autorreconocemos como ecofeministas y ustedes ahí tuvieron a bien encontrarnos a nosotras y pues será muy, muy importante seguir en contacto, compartir experiencias, les podemos compartir el último libro que hicimos de sistematización de justamente de los liderazgos que han luchado y que hemos reconocido en estos últimos 12 años de lideresas territoriales en la sostenibilidad de la vida. Los podemos compartir, lo podemos seguir dialogando y de verdad que es muy necesario estos diálogos, ese pacto del sur por esta apuesta ecofeminista, que es una apuesta pues por la defensa de la vida con dignidad, por la defensa interespecie, y qué bueno entonces poderla seguir escuchando. Lastimosamente mis compañeras que fueron las que me mandaron el enlace, pues no, seguramente es un grupo muy pequeño, de un trabajo muy intenso, pero aquí estoy yo como vocera y como atenta a llevarles digo yo, este regalo de escucharlas a ustedes y de poder interactuar y seguir, vuelvo y digo, en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Je vais continuer en français parce que compte tenu que nous allons Voy a enregistrer seguir en francés ya et que que ça va être como vamos a diffusé dans grabar notre chaîne y que YouTube, vamos a difundir en alors ça va nuestra être cadena important YouTube, es que que importante notre que public se francophone puisse pueda également participer difundir en nuestras redes et entendre en fait nos francohablantes y échanges. que la gente que nos Et sigue pueda merci entender beaucoup, nuestros intercambios. Socorro, Entonces, muchas gracias, de Socorro, votre rapport, de por votre commentaire, su aporte, en sus fait, de ce que vous comentarios, soulevez aussi, todo de la lo que réalité destaca, de la que vous realidad partagez que des femmes dans les comparten territoires. Et como puis donc, je mujeres vais en los laisser territorios. Liliana commenter, puis Dejaré Liliana a ver on si ira de quiere l'avant. comentar y luego podemos seguir. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Socorro, por tus comentarios. Sí, es verdad que los ecofeminismos en Latinoamérica han sido unos espacios poco trabajados, ¿no? Desde el punto de vista teórico, por la academia, pero de alguna forma, digamos que fue muy efervescente en los 80, en los 70. De hecho, en Venezuela hubo un grupo muy importante que es la Danta Las Canta, y así, ¿no? Como otros grupos en la región. Eh, Sin embargo, yo siento que este es un momento importante para reconectar, sobre todo, no con una visión sacralizada ni esencialista, pero de alguna forma con el repensar la propuesta de esa perspectiva no tan crítica, pero que digamos que de alguna forma visibilizó el profundo vínculo espiritual que hay con la naturaleza y resignificarlo desde una perspectiva crítica en torno a lo que hoy en día dicen los feminismos comunitarios populares latinoamericanos, ¿no? Y ustedes que son ecofeministas comunitarias, seguramente en sus discusiones deben haberlo hecho. El hecho de que es difícil pensar la reproducción de la vida solo desde las mujeres sin comunidad, sin comunidad. Por eso a mí me gusta hablar de espacios feminizados, cuerpos feminizados, comunidades feminizadas, porque está más relacionado con el trabajo también de reproducción de la vida, obviamente sin minimizar las violencias específicas que sobre los cuerpos de las mujeres se aplican, ¿no? Para la conquista, para la explotación
en general. Pero digamos que de alguna forma el rescate de estos saberes relacionados a las políticas sensibles, repito, a la intuición, a lo espiritual, me parece que son claves, son muy importantes, ¿no? Y yo creo que hay muchas respuestas en los feminismos y ecofeminismos comunitarios para de pronto pensarnos epistemologías más integradoras en torno a las propuestas, ¿no? Y las alternativas que se van haciendo y tejiendo. No en vano, los círculos de sanación, de reparación de mujeres, es algo que en Latinoamérica eh, está tomando cada vez más fuerza y los espacios de reparación y de regeneración de lo colectivo, del territorio y de lo colectivo y lo comunitario. Muchas gracias, Socorro, por tu comentario y yo espero que sigamos también en contacto a través del trabajo que desde Venezuela vamos tejiendo en chiquito, pero los espacios que va de alguna forma tejiendo también ya en clave más regional y en los diversos capítulos del pacto, el Pacto Colombia, Pacto Venezuela, Pacto Bolivia, Pacto en Bolivia hay un grupo, unas compañeras muy poderosas que es el colectivo Casa, que también está haciendo estas discusiones eh, de manera, eh, de manera intensa, diría yo, porque son muy, muy, muy activas. Y por cierto, tienen próximamente un evento que les estaremos pasando por nuestras redes. Merci Liliana, merci beaucoup pour ces commentaires. En fait, est-ce que Marcos y aurait quelque chose à dire? Ça me fait plaisir, Marcos, si Marcos, tienes de te algo que voir. decir, Ça me fait da mucho longtemps gusto que verte. Hace tiempo que no habíamos tenido on la n'avait pas eu oportunidad cette de vernos. No occasion-là sé si hay algo que puis quisieras peut-être que tu aurais de quoi compartir desde tu partager de punto de ton vista point de desde, vue desde du Brasil. Brésil. Buenas noches, todo el Bien, mundo. bonsoir, Isabel. Buenas noches, Bonsoir a Isabel. toutes et à tous. No sé, Bom, não sei se hablo em portunhol, creio que é mais fácil para mim também. Não, estou aqui a ouvir Liliana e a pensar um pouco, haciendo uma relação com o que se passa em Brasil. Por exemplo, o movimento de mulheres indígenas em Brasil nos últimos anos, algo assim extraordinário. E te perguntaria, Liliana, se em este pensamento que tu nos apresentou, se esta identidade indígena de povos originários que estavam, em todo caso, aqui em Brasília, estavam completamente olvidados, não? Em nos últimos anos, ganharam uma expressão política, incluso em o governo atual do Brasil. Temos uma ministra que é de um povo originário, não? Então, estava assim mais interessado em ouvir-te do que em fazer-te questões ou comentários. E muitíssimas graças pelo que nos apresentou. E me dá muito gosto também saber que em Venezuela estão fazendo coisas, estão trabalhando, estão em o ativismo e é muito interessante ter contato com você via Canadá, via Isabel Lorena. Então, isto é muito significativo para mim. Muitas graças. Muchas gracias, Marco. Y justo me parece que fue Vandana Shiva la que hablaba que esta relación, esta escisión, esta ruptura del vínculo, o ruptura entre comillas, del vínculo humanidad-naturaleza, ella lo consideraba un apartheid estructurante de la modernidad
de la colonialidad eh, y requisito para lo colonial, la colonialidad. Cuando vemos, por ejemplo, Brasil, yo pienso mucho en los apartheid que se hicieron con las reservas, ¿no?, de pueblos indígenas, donde cuando vemos geográficamente son espacios que en donde se ha logrado conservar, entre comillas, a la naturaleza. Bueno, entendemos que ahí lo que hay es una forma de recreación, de reproducción de la vida, que es consona con el equilibrio de esa relación, o bueno, con el sostenimiento de la relación humanidad-naturaleza que esos pueblos tienen de manera natural. Y cuando vemos fuera de esa reserva el avance de la frontera extractivista, de la frontera agrícola, ha realmente cercado a estos pueblos, ¿no? Brasil es un ejemplo, eso también ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en otros espacios, y en Brasil, digamos, con el tema de las reservas, es realmente muy fuerte eh, y duro, ¿no? De constatar en lo físico, ¿no? En lo material, territorial, súper duro. El movimiento de mujeres indígenas de Brasil, durante la pandemia, eh, dijo que ellas eran la cura de la tierra, la cura de la tierra. Ese fue, yo creo, una noción muy poderosa y lección muy poderosa, una manera de expresar, ¿no? Un neologismo, pero que de alguna forma expresa este doble sentido de la palabra cuidado, porque curar es curar la salud, pero es cuidar también, ¿no? Curar, ¿no? Tiene esta doble connotación. Entonces dijeron, nosotras somos la cura de la tierra, o sea, nosotras somos quienes cuidamos la tierra, pero somos a la vez la posibilidad de su curación, de su sanación. Y yo creo que esa autonominación de las mujeres indígenas brasileras durante la pandemia, que siguen marchando año a año en Brasil, una marcha multitudinaria, importante, de resistencia en Brasil, es inspiradora y un espacio de búsqueda de esas, que nos de epistemologías que nos puedan ayudar a comprender las crisis múltiples, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante lo que el movimiento de mujeres indígenas en Brasil está haciendo en términos de disputar a esas nociones del desarrollo, ¿no? A esas nociones, discursos, iniciativas, acciones del desarrollo que conllevan a la expansión de los extractivismos. Merci, Gracias, Liliana. Marco. Merci, Marcos. Merci Muchas gracias, beaucoup. Liliana. En Gracias, fait, Marcos. je partage les commentaires que faisait tout à l'heure Comparto Kylian, disant que el comentario que hacía en fait, Kilian hace un ça rato, nourrit que l'espoir de connaître alimenta la cette effervescence esperanza d'idées, de cette poder ver esa ébullition efervescencia de d'idées, ideas, et sachant et d'apprendre qu'il y a saber une grande que diversité aprender que d'actrices et hay d'acteurs una diversidad enorme de qui actrices, de collaborent actores afin que de colaboran, que construire trabajan para à construir partir a partir afin de tout un savoir-faire et a partir de todo d'un savoir-penser qui se de bâtit muchos après saberes, un dans saber l'action, dans pensar la que se réflexion, construye a medida qui de construisent alors que cette avanza, proposition qui est devenue le pacte. esa propuesta que se Et transformó en el je pacto me permettrai une finalmente. question Me qui permitiría una concerne pregunta plutôt, que enfin, tiene que ver más il y a bien con, deux choses en tiene fait. dos aspectos L'une, en realidad que quiero c'est abordar. on Uno, sait que sabemos aujourd'hui, que on voit plus hoy que jamais l'émergence d'un vemos nouvel cada vez acteur más politique, une nouvelle la actrice emergencia de un politique sur la scène nuevo publique. actor Ce sont político en la escena pública, tous que ces femmes et son ces hommes todas esas qui mujeres, sont todos esos restés hombres que invisibilisés quedaron pendant des invisibilizados décennies, durante décadas, qui étaient dans la discriminés, en que fait, venían qui étaient discriminados, ignorés
et ignoradas. qu'aujourd'hui, face à la menace et les risques qui Y hoy, qui ante las vivent de façon amenazas y los directe riesgos dans que leur están viviendo de manera territoire, directa en sus territorios, face à la multiplication de conflits ante la puis à multiplicación de los l'avancée, conflictos y al avance en fait, de l'expansion la expansión extractive, même dans des extractiva, territoires qui étaient avant inclusive en vierges. territorios que Et antes ce sont eran des casi acteurs et des vírgenes, actrices qui se son prennent en actores, main actrices et qui prennent une place nouvelle que dans toman la o vie reocupan un nuevo politique. espacio en la vida política. Toutefois, Sin qui, embargo, bien que on les voit à travers les Amériques, la si bien force, lo vemos la a través de las détermination, le Américas, la courage fuerza, la incroyable determinación, de ces la acteurs et ces valentía actrices, increíble de esas personas, ils font face à une énorme tienen que puissance. enfrentarse a una Ils potencia luttent dans la défense des gigantesca, territoires, dans la un poder défense des corps enorme que territoires, lucha en los dans territorios, toda un esa defensa de contexte los de cuerpos grande territorios en un asymétrie, contexto de profonde asimetría asymétrie, profunda, et dans un contexte en un où contexto en fait, les pouvoirs économiques en el cual el comptent poder sur des económico ressources extraordinaires cuenta con recursos et qui comptent extraordinarios aujourd'hui aussi sur l'intelligence y artificielle pour sobre la la mettre à leur inteligencia service artificial también que está afin de parvenir en subordinada fait para poder à leurs alcanzar propos de continuer sus à metas accumuler de seguir en acumulando, fait à déposséder les seguir territoires afin desposeyendo de poursuivre los territorios ce processus y seguir d'accumulation des con todo ese richesses, des proceso de pouvoirs, acumulación de riqueza, de etc. poder, etcétera. Alors, Entonces, comment face à ¿cómo dans ces contextes en este contexto si de complexes, si parfois si ese déchirants, parce complejo qu'on le tan sait aussi desgarrador que y dans complejo, les porque lo territoires, sabemos, en los on vit à territorios travers les Amériques une que situation de vivimos en las violation Américas, una systématique des droits situación humains. de violación sistemática de los derechos humanos. Donc, le contexte extrême, les El défis, en fait, contexto, el qui desafío rencontrent les acteurs et les actrices sociales al cual se enfrentan los est actores y actrices immense pour sociales es pouvoir enorme. déployer, en fait, une autre Ese façon desafío para de poder voir la desplegar otra réalité manera de de la vie pensar, de ver la et d'y realidad, de agir poder dans cette leerla, réalité interpretarla, à de partir poder actuar en justement esa de toutes ces realidad, sources si a partir de inspirantes todas esas fuentes de tan propositions qui inspiradoras, de émergent. propuestas Alors, que surgen. comment, dans ces ¿Cómo contextes-là, en ese une proposition contexto comme le pacte, una que je sais propuesta como bien el se nourrit de pacto, tout ça, y mais sé comment que il s'articule? se nutre de Quelle est todo la eso, pero cómo stratégie, se en fait? articula? Quelles sont ¿Cuál es la les marches estrategia? stratégiques que le ¿Cuáles son porteur los de ce pasos pacte estratégicos déploie que à travers les portan, que Amériques levantan ese afin pacto de para desplegarse en connecter las Américas y para poder conectarse, tous ces multiples conectar acteurs dans la esa multiplicidad de diversité actores, de actrices en la existante diversidad autour d'une sorte de en plateforme torno de una commune plataforma qui puisse común vraiment que pueda constituer ce realmente qu'autrefois on constituir appelait lo ici que antes llamábamos un seul point dans le sens des points, un et punto faire face como de puño à ces modèles para si hacer puissants frente a qui ese aujourd'hui modelo tan s'imposent. poderoso que Donc se impone. ça c'est une chose. Et comment donc cette Eso es, entonces es articulation un aspecto, peut se cómo faire esa à travers articulación puede un effort hacerse éducatif. Donc quel ante rôle un joue esfuerzo educativo. Entonces, ¿cuál es l'éducation el papel de la là-dedans? educación en eso? L'éducation populaire, La educación popular, politique, environnementale, política, ambiental, etc. Donc etcétera, etcétera. comment en fait, ¿Cómo, comment l'éducation joue cómo la un rôle educación là-dedans? o qué Et le papel deuxième puede jugar la volet educación en eso? Y mais el segundo peut-être que je aspecto de mi reviendrai pregunta, pero après, quizás c'est sur volveré le después, rôle de la es sobre el recherche papel de la dans tout ça. investigación en todo eso. Mais on y reviendra Pero peut-être. podemos quizás volver sobre eso más después. Gracias, Isabel. Sí, pues definitivamente nosotras, a partir de la declaración en Bogotá, decidimos darle al pacto un reimpulso al que llamamos el pacto en movimiento, es decir, a la búsqueda de radicalizar, o mejor dicho, enraizar nuestras propuestas de alguna forma que tienen años en construcción de transformación socioecológica en una lógica de justicia global, o sea, que pueda de alguna forma dialogar con los trabajadores, las trabajadoras, dialogar con, obviamente, los feminismos, los ecologismos, es, digamos, una transformación socioecológica
pero que también tiene una preocupación enorme sobre la cotidianidad, las posibilidades de la reproducción de la vida. Por eso propuestas como la renta universal, el pacto fiscal, o sea, la búsqueda de incidir sobre políticas en general. Por ejemplo, nosotras acompañamos al Consejo de Transición Energética en Colombia, tratamos de hacer incidencia sobre la terrible posibilidad de que se apruebe el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, o sea, una serie de iniciativas que se estarían llevando a cabo, tratados internacionales, etcétera, que nos preocupa muchísimo y tratamos de hacer incidencia allí, a la par de fortalecer los capítulos nacionales que llevan iniciativas que también son locales, comunitarias, de construcción de tejido comunitario, como por ejemplo en el caso otra vez del Pacto Colombia, recientemente desde Sensat Agua Viva hicieron el trabajo de tejido alrededor de una red comunitaria de energía y un encuentro internacional de energías comunitarias que celebramos, apoyamos desde el Pacto Ecosocial e Intercultural y que creemos son las vías para lograr, digamos, estas transformaciones socioecológicas enraizadas, ¿no?, en los haceres de las comunidades. Es realmente súper difícil la pregunta, porque al hablar de educación mm, hay que reconocer la profunda desinstitucionalización en la que actualmente está nuestra región, ¿no? Y que eso abarca las instituciones educativas en general, pero también una gran fuerza que desde las comunidades se impulsa para la educación popular y las iniciativas de educación autogestionada, que vienen más de la mano de la construcción de las diferentes agendas, ¿no?, de economías solidarias, de construcción de redes alternativas energéticas, pero también de otro tipo, por la justicia hídrica, como el caso del Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, o sea, por el fortalecimiento de los territorios hidrosociales, ¿no? Y así, cada ejemplo pudiese colocarse acá y analizarse. Tienen todos esos espacios propuestas educativas, de educación popular y de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer que frente a la desinstitucionalización en avance, ¿no?, y el desmantelamiento de la educación, de los sistemas de educación gratuitos, de los sistemas de educación formales, el desmantelamiento de las universidades, logremos nosotras fortalecernos, ¿no?, fortalecer esos espacios con las iniciativas populares? Eso es un reto fundamental, ¿no?, yo creo. Y además, por ejemplo, comenzar a discutir cosas como estas que hoy estuvimos aquí hablando sobre el sostenimiento de la vida, pero otras, por ejemplo, que tienen que ver con la militarización de los territorios, ¿no?, el avance de una serie de economías mafiosas que vienen con los extractivismos de los territorios y la violencia, y que establecen pedagogías, como dice Rita Segato, de la crueldad, ¿no?, otras formas pedagógicas de aprendizaje, de producción de subjetividades en los jóvenes, en las comunidades asociadas a estos mandatos de explotación, y que de alguna forma hacen gobiernos y gobernanzas locales también. Entonces no estamos hablando solo de lo formal, institucional, de nuestro derecho a la educación pública, a la garantía de nuestros derechos eh, educativos en el marco de cómo está concebido por sí, internacionalmente, por acuerdos internacionales, sino además de comenzar a ver y también investigar, y eso tiene que ver con la investigación, otras formas de educación, de contraeducación, por así decirlo, de destrucción del tejido de la vida, que hace también de alguna forma institucionalidad, pero bueno, ilegal, mafiosa, por así decirlo, em, eh, todo lo que contra lo que luchamos, pero que lo hacen de manera muy rápida, efectiva,
y en clave también de pedagogización eh, sobre las violencias, ¿no? O sea, esto también preocupa mucho y creo que es algo que hay que buscar ir en contra, ¿no? Trabajar en contra de estas pedagogías de la crueldad que se instalan en los territorios y que realmente el sistema educativo, los sistemas educativos tenemos muy poca respuesta ante ello, ¿no? Porque estamos hablando de también situaciones extremas, de violencia extrema sobre los territorios. Y por otra parte, también el avance de grupos conservadores en los territorios que hacen un ejercicio pedagógico, como los grupos, sí, fundamentalistas, ¿no? Religiosos, por así decirlo, ¿no? Que hacen también vida en territorios y que contribuyen a esa, de alguna forma, contribuyen al desmantelamiento de la educación liberadora, por ejemplo, se oponen a la educación sexual integral, a toda una serie de contenidos importantes en los sistemas educativos para lograr contrarrestar y todas las formas de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, digamos que sí es muy importante esta pregunta que hace y también irla desmenuzando en términos de las diferentes capas y actores que actúan en contra de precisamente la educación liberadora y que de alguna forma se transforman en, sí, vienen a transformarse en grupos de opresión para comunidades locales, para la vida en general. Ah ben, merci beaucoup, merci Liliana, merci à tous les Muchísimas gracias, participantes et Liliana. participants. Muchísimas gracias a todas las Et personas que puis, nous sommes très participaron en heureuses de la pouvoir noche de annoncer hoy que y queremos l'enregistrement anunciar de que cette la conférence et des grabación de échanges va esta être disponible sur le conversación site e web intercambio va a estar de disponible notre en nuestro centre de sitio recherche. web de Donc, nuestro centro de on va sans doute en faire investigación. une diffusion Así es que spéciale compte vamos a tenu hacer una que pour difusión une raison que l'on especial de este ignore, contenido, on ¿no? n'a pas eu vraiment la participation que No nous tuvimos la attendrions. participación que Sans nosotros doute, esperábamos. cette présentation Esta presentación, nous laisse estoy une segura, diversité pues nos de deja una gran réflexions diversidad de et de tema défis para aussi, reflexionar je y dirais, también de parmi eux, desafíos, celui des rôles que como la por ejemplo recherche el de peut los jouer, par papeles exemple, entre que autres, pour puede desempeñar la systématiser, investigación para analyser, puis sistematizar, dégager des analizar connaissances et y des tratar pues compréhensions, de et pour generar accompagner même conocimiento y ces acompañar initiatives incluso esas multiples de iniciativas transition múltiples de de transición façon, que en fait, un peu partout à travers le monde, bueno, se un développent poco en de plus todas en partes plus. del mundo, Il y a pues están une desarrollando cada recherche vez d'autres más. formes de Hay vivre, una d'autres formes d'être ensemble dans la investigación de trame otra de vie. forma de Et vivir, en de estar ce sens, je pense juntos. Y que creo que en sans este doute la recherche sentido, peut jouer un tu rôle investigación important puede desempeñar un papel pour mieux importante comprendre, para pour entender dégager aussi de mejor y là también de sources para d'inspiration, buscar mais aussi fuentes de pour inspiración, accompagner dans pero la también para transformation, une acompañar la recherche engagée transformación, tener una dans la investigación transformation, donc comprometida en la engagée auprès des acteurs et des transformación, actrices des donde situations los actores, pour produire ces todas las personas transformations-là. que interactúan estén Pour nous, presentes. dans le domaine de Y l'éducation para relative à nosotros en l'environnement, el on a un ámbito, intérêt très pues, de la particulier de educación sobre el medio comment, à ambiente, travers ce tenemos un interés en processus-là, particular, se cómo a través de déploient todos estos en fait procesos, de todos estos des trajectoires de despliegues, de construction de trayectorias, de connaissances, construcción de mais de construction conocimiento, aussi de notre façon pero d'être, también de d'être nuestra ensemble forma de et de ser, vivre ensemble. de vivir Donc, nous juntos, de accordons estar une attention juntos, très y particulière à le tout ça. damos una atención Je crois particular a qu'on est todo arrivé à esto. l'heure de Creo que la hemos fin llegado a la hora del de cet final espace. de este Et avant de se espacio. quitter, je voudrais vous Y dire antes de que demain, dejarnos, nous quiero avons la toute decirles dernière que activité mañana de tenemos la notre última mois d'octobre actividad de consacrée à nuestro mes de l'éducation relative à octubre con l'environnement, educación, avec une pues table ronde relacionada con el qui medio porte ambiente, sur con le una mesa design, redonda l'art, sobre el l'écologie et diseño, el l'animation. arte, Donc, la avec la ecología y el participation, une très belle compromiso. participation Hay aussi una participación también, diversifiée pues, d'invités qui diversificada viennent de la de France, de la invitados que Belgique, du vienen de Liban, en Francia, fait, Bélgica et aussi, euh, et aussi du Québec. y también Alors, de Quebec. c'est
une table ronde, Será en una fait, mesa un peu redonda un format un peu différent que va a qu'aujourd'hui. tener un Évidemment, on va avoir formato plusieurs diferente al personnes, formato de hoy puis on va porque avoir serán varias las l'accompagnement des personas que van a vice-doyens presentar y vamos a à la tener el recherche de la vicedecano a la faculté des arts investigación et de la professeur de Facultad de l'école las des arts Artes visuels y et médiatiques de l'UQAM. profesor Donc de demain à Artes 10 heures, Visuales de la heure de UCAM. Québec, à Mañana a distance, las 10 de la aussi mañana, hora parce de que Quebec, ce sont a des distancia invités de porque multiples son endroits, invitados que provienen de alors diferentes c'était la partes del forme de mundo pouvoir y era les la faire única manera, converger. pues, Et de puis je poder voudrais converger finalement todos juntos. Y remercier encore une finalmente fois quiero très agradecer sincèrement muy Liliana pour sinceramente, cette très belle Liliana, por présentation esta que nous allons excelente savourer à presentación que l'entendre vamos a encore saborear tranquillement, cuando la chacun et reescuchemos chacune de son bord. tranquilamente, cada Et ça uno nous en su fera un plaisir rinconcito, aussi y d'en será un tirer gran des placer extraits también éventuellement pour tal vez les sacar partager algunos avec nos extractos étudiants. para Et compartir con puis nuestros voilà, estudiantes. c'est une belle source Es una excelente d'apprentissage et fuente de d'inspiration. aprendizaje y de Et puis inspiración. merci aussi à l'équipe Y gracias al d'interprétation equipo de Mayra et interpretación, Amelia, Mayra y que d'après ce que je sais, elle a fait l'interprétation par petits moments en même temps qu'elle Mayra y allaitait la Amelia, petite perdón, y han Violetta. hecho un buen Alors, trabajo. alors très cohérente avec tout l'esprit aussi Así es que qui muchísimas porte ce gracias, pacte par rapport à pues, por l'intégration todo el des apoyo para femmes, la en integración fait, de à la las reconnaissance et mujeres valorisation des invitar al femmes reconocimiento y intégralement y valorización de dans las la mujeres de société. manera Puis integral en la merci sociedad. à Y Hugues gracias Asselin, a qui Hugues vraiment Asselin, assumé le rôle, que qui est le coordonnateur de tuvo el notre centre papel de de recherche, mais il a coordinador. Él assumé le trabaja en rôle de nuestro centro suivre de tout l'aspect investigación, pero él hizo el logistique et de seguimiento de s'assurer todo el que aspecto techniquement ça logístico y fonctionne bien, asegurarse de compte que tenu todo que notre funcionara bien Samuel y a eu des problèmes técnicamente, de porque santé juste nuestro avant, querido Samuel tuvo problemas de salud le début de justo cette antes de que activité. iniciara Merci à este Socorro, merci evento. à Marco pour Gracias, être là, Socorro, merci Marco, por haber Kylian, estado un aquí. plaisir. Kilian, es Et un puis on se placer retrouvera también pour une autre y nos opportunité. veremos Nous en otra espérons bien oportunidad y esperamos pues vous revoir en fait dans une verlos prochaine pronto activité du en Centre una Air. próxima Merci et actividad puis del bonne nuit ici Centre. au Chili, Buenas il est noches. 9 Aquí heures et en 6 Chile son minutes. las 9:06 Alors, minutos. Así es à une que prochaine fois. a una Merci, au revoir. próxima. Gracias. Hasta luego.